que tenían que hacer eso continuamente, o sea que todo el tiempo se estaban ofreciendo ofrendas a Dios, ¿verdad? De la manera que se decía. Y en el versículo 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Así que era que los papás iban y la daban. Cuando ya sus hijos eran grandes, tenían que ir ellos también. Y cuando ellos tenían hijos y ya eran grandes, tenían que ir también. O sea que eso iba a pasar por generación en generación, ¿verdad? Y así dice la palabra que es la palabra de Dios, de generación en generación, ¿verdad? Que eso sigue pasando. Y nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Que desde allá hasta acá ha llegado la palabra a nosotros. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que ofrendar continuamente, diariamente, todo el tiempo, ofrenda y sacrificio de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de las generaciones que menciona el texto. Y entonces yo me puse a pensar, si nosotros nos vamos, ¿verdad? En este momento a decir, tengo que ir por la mañana a llevar una ofrenda, y con estas especificaciones así, y volver a la tarde, no podríamos ni trabajar, no podríamos estudiar, porque tendríamos que dedicarnos solamente a eso, ¿verdad? Pero pues como tenemos otras tareas que hacer, yo decía, pues entonces, ¿cómo le ofrendamos continuamente, diariamente a Dios? Y entonces, quiero que busquen, dejen marcadito eso, porque vamos a volver a ella misma, pero quiero que busquen Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿verdad? Y no es que nos vamos a ir a un sitio y, ay Dios, aquí me presento y me maté, porque si no, no le voy a poder ofrecer sacrificio continuamente, diariamente, como es lo que Él quiere, ¿verdad? Sino que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio, o sea, y nuestro cuerpo, si nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo en un sitio, para estar conscientemente allí tenemos que presentar nuestras emociones, tenemos que presentar nuestra mente, porque si usted va a una reunión o a visitar a alguien y su cuerpo va solito y su mente no está allí, pues usted no está visitando a la persona, porque usted no está completo, ¿verdad? Así que cuando nos dice presenten su cuerpo, ¿verdad? Nos está pidiendo que presentemos todo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y obviamente nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a presentar? En sacrificio. Dice que sea un sacrificio santo, agradable a Dios, ¿verdad? Que tiene que ser algo que a Dios le agrade cuando nosotros se lo presentemos. Y dice que ese es nuestro culto racional, ¿verdad? Porque es cuando nosotros hacemos las cosas conscientemente. No es que traemos cualquier cosa por traerla, sino que lo traemos conscientemente de por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? O sea que entonces, en este tiempo, a nosotros lo que nos corresponde es ofrecerle a Dios continuamente y diariamente en nuestra vida, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro ser, toda nuestra vida. Y dice, volviendo a Éxodo, en el versículo 41, dice: ofrecerás el cordero, ¿verdad?, el segundo a la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Se va a ofrecer todo eso, pero todo lo que tú ofrezcas, después dice en olor grato. Fíjense que los corderos que se llevarán allí, cuando Jehová, ¿verdad?, que era el que iba a estar recibiendo la ofrenda, cada vez que le entregaran un cordero y él hiciera, ¡ah, qué rico!, ¿verdad? Como cuando no huele algo bueno. Entonces, le decía, ¿cómo nosotros nos vamos a ofrecer? ¿Verdad? Que cada vez que nosotros le damos un sacrificio de alabanza, que lo tenemos que hacer continuamente, que nuestros pensamientos y todo, yo decía, Dios, nosotros que somos tan malos, ¿verdad? Porque es la realidad. ¿Cómo te vamos a ofrecer un sacrificio todos los días, 24/7, 365 días al año, que tú digas, me gusta, ¿verdad? Y yo ahí como que me friqué. Y yo dije, Dios, y empezó a pasar por mi mente mis días, ¿verdad? Y después para colmo, esta semana yo estaba de vacaciones, que hice muchas cosas que no debería hacer, ¿verdad? Porque uno como que se aprovecha de los días libres. Y yo decía, ay Dios mío, hice esto, eso no te fue, eso no te gustó cuando lo viste, eso no te gustó cuando esto. Y si hubiese hecho tal cosa, eso te hubiese agradado más, ¿verdad? Y yo le decía, pero entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo
nos arreglamos para nosotros poder dar un sacrificio que sea agradable a Dios, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que pensar es, ¿a qué olemos? ¿Verdad? ¿A qué olemos? Y no que tú hueles con tu nariz, sino qué olor sale de ti, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios, ¿qué olor percibe Dios de nosotros? Nos huele y dice, ¡ay, qué rico! Y empieza a recordarse todas las cosas chéveres, ¿verdad? O nos huele y dice, ya, pues como que no me gusta, me trajiste tu sacrificio, tu ofrenda, pero no me gusta, ¿verdad? Porque imagínense que esta gente le llevara un cordero a Dios que estuviera moribundo, ¿verdad? No iba a oler igual un cordero que estuviera como debería ser, ¿verdad? De las primicias, los más bonitos, los más chéveres. Y yo le decía a Dios, de verdad que en muchas ocasiones nosotros fallamos, ¿verdad? En ofrecer ese sacrificio de olor grato, de olor agradable. Y lloré y le decía, Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Y entonces yo decía, nosotros nos esforzamos a veces en muchas cosas y no decimos como que, ay, esto como queda apesta, ¿verdad? Porque a veces, yo no sé si a veces usted le ha pasado que usted mismo se dice, ay, yo como que me apesta, ¿verdad? Como que apesta, ¿verdad? Y todo el mundo te dice, no apesta, no apesta, ¿verdad? Que uno se da cuenta. Porque, ¿verdad? Hay cosas que uno las percibe porque uno se conoce, uno se ve todo el tiempo, uno sabe lo que uno hizo, uno sabe cómo uno se siente. Y tenemos que procurar, ¿verdad? Que cuando nosotros vayamos a presentar delante de Dios, tengamos el mejor olor posible, ¿verdad? Y no tan solo que nos bañemos, sino que nos preparemos, ¿verdad? En todos nuestros aspectos a hacer así. Y si nosotros pensamos en eso, ¿verdad? Vamos a estar un poquito más conscientes de qué efecto estamos teniendo cuando nos presentamos delante de Dios. ¿Verdad? Cuando vamos a orar, cuando vamos a decirle, mira Dios, esto, lo otro, cuando venimos al culto, cuando vamos a la célula, cuando vamos a hacer algo para Dios, nos preocupamos un poquito más en cómo estamos, ¿verdad?